Bueno, lo que vamos a ver ahora es la unidad 5, que es dinámica de un sistema de partículas. Aquí vamos a manejar dos términos. Uno es el ímpetu y el otro es centro de masa. Es lo que vamos a ver en esta unidad. El ímpetu lineal lo vamos a ver tanto de una partícula como de un sistema de partículas. Y no crean que es súper difícil la parte de un sistema, sino que pues eh, es solo la suma de todos los ímpetus. Pero ahí lo vamos a ver. Bueno, el ímpetu, cantidad de movimiento, perdón, o momento lineal, pues significan lo mismo y es una magnitud vectorial que relaciona tanto la masa como la velocidad de un cuerpo. Y pues lo pueden sacar de dos formas. Uno, pues es directamente como dice la definición, que es masa por la velocidad. Y la otra es calculando la fuerza por el delta del tiempo. Y pues P se va a conocer como el momento lineal, cantidad de movimiento o ímpetu, y pues sus unidades en el sistema internacional serían kilogramos, metros sobre segundos. Luego tenemos pues el ímpetu lineal de un sistema de partículas. Pues si el sistema está formado por n cantidad de partículas, la suma de cada uno de los momentos de cada una de las partículas sería el momento lineal total o el del sistema. Entonces lo vamos a conocer como P, que sería el momento lineal del sistema. Va a ser igual a P sub 1, P sub 2, más P sub 3, más P sub n, que serían cada uno de los momentos lineales de cada una de las partículas. Y pues siempre se van a manejar como kilogramos metros sobre segundo. Luego tenemos el principio de conservación del ímpetu. ¿Cómo vamos a saber si este principio se va a cumplir o no? Primero tenemos que saber qué son las fuerzas externas y las fuerzas internas. Al igual que vimos en la unidad anterior, o sea, el martes, pues va a haber una parte en que se va a cumplir y otra no. Se parece bastante al concepto de conservación de energía que vimos en el anterior. Pues primero, si las fuerzas que ejercen las partículas del sistema, pues se denominan fuerzas internas. Si estas fuerzas son ejercidas por otra cosa que no sea parte del sistema, se conocen como fuerzas externas. Entonces, para que se cumpla el principio de conservación, necesitamos tener un sistema aislado. ¿Y qué es un sistema aislado? Pues es aquel que no tiene fuerzas externas, solo internas. Entonces, si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es cero, el momento lineal o el ímpetu total del sistema es constante. Por lo tanto, esto se le conoce como el principio de conservación del ímpetu o del momento lineal. Y esto viene dado de una consecuencia de la tercera ley de Newton. Entonces, la fórmula es esta: m2 por la velocidad 2 inicial más m1 por la velocidad 1 inicial tiene que ser igual a m2 por la velocidad 2 final más m1 por la velocidad 1 final. Entonces, pero ¿cómo vamos a llegar a esa fórmula? Se los voy a poner porque, aunque a mí no me interesa que ustedes sepan o se aprendan cómo encontrar esa fórmula, pero sí necesito que conozcan algunos conceptos para poder hacer algunos ejercicios. Vaya, sabemos que como dice primero vamos a partir de la tercera ley de Newton. ¿Cuál es la tercera ley de Newton?
pues que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 tiene que ser igual a la fuerza que ejerce 2 sobre 1, pero en signo contrario. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo vectores. Entonces, ustedes saben que si yo tengo aquí un bloque y lo estoy jalando con una cuerda, aquí estoy yo, y si analizamos este punto, entonces ese punto, bueno, vamos a hacer que esto tenga una fricción, bueno, supónganse, porque obviamente cuando jalamos algo, pues tiene una fricción. Vaya. Entonces, si lo analizamos ahorita solo en términos de X, tenemos que en ese punto van a haber dos fuerzas. Si hacemos más o menos el diagrama, me quedaría aquí, que sería la tensión que yo estoy ejerciendo, y aquí la fricción. Para que esté en equilibrio, no, perdón, para que esto se mueva, significa que tiene que haber una fuerza que yo ejerza, porque ahorita solo estamos viendo, solo está ¿cómo sería? Tensionada la cuerda. Pero para que esto se mueva tiene que haber una fuerza total. Esa fuerza total es la que yo estoy ejerciendo. Entonces, aquí tanto va a haber una fuerza que yo, esa Y no es la fuerza en Y, sino que es la fuerza que yo le ejerzo al bloque, pues hará que se mueva. Pero, no, bueno, no sé si ustedes han intentado, pero no sé si sienten como que, no sé cómo explicárselo. Es más fácil cuando estamos en presencial. Bueno, pero entonces también hay como algo que a mí me está impidiendo moverlo como mucho más rápido. Entonces, esa sería la fuerza que el bloque me está ejerciendo a mí, o sea, a yo. Por eso, y esa va a la dirección contraria. Ajá, pero es que es más fácil cuando hacemos un ejemplo así y yo los empujo. Pero bueno, en fin. Entonces, por eso se dice que la fuerza que 1 le ejerce a 2 tiene que ser igual al negativo de la fuerza que 2 le ejerce a 1. Porque el negativo, para que cuando esto, o sea, supónganse que esto tiene una magnitud de 12 y esto tiene una magnitud de 12, pero esta, como va para la izquierda, es negativo. Entonces, para que sean iguales, pues esta tiene que ser menos. Ese menos es este menos. En fin. Vaya, como tenemos eso, gran explicación para por qué F12 es igual a menos F21. Para ello nosotros también necesitamos saber cuál es el principio de conservación del ímpetu. En resumidas cuentas, si no lo quieren ver así, pues puede ser el ímpetu inicial tiene que ser igual al ímpetu final. Pero, ¿qué es el ímpetu? El ímpetu, como lo vimos en la primera diapositiva, es la fuerza por el delta T. Pero esa fuerza pues tendría que ser la fuerza que 1 le ejerce a 2 y la fuerza que 2 le ejerce a 1. Entonces, la fuerza que 1 le ejerce a 2, delta T, y como esta fuerza tendría que ser negativa, menos la fuerza que 2 le ejerce a 1 por el delta T. Pero, ¿qué pasa si yo bueno, ustedes saben que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso sería la masa de 1, porque es la que 1 le ejerce, entonces estamos trabajando con 1. Por la aceleración de 1 por el delta T. Tendría que ser igual a menos la masa 2 por la aceleración 2 por delta T. Ahorita no vamos a eliminar ese delta T porque lo necesito.
¿Qué es la aceleración? La aceleración, ustedes saben, como esto no... una de las fórmulas de la aceleración, de hecho, se parece bastante a la de velocidad con aceleración constante, es la velocidad sobre el tiempo. Entonces, sería la velocidad 1 sobre el tiempo que lleva, que sería delta t por delta t, igual a menos m2 por la aceleración 2, por la velocidad 2 sobre delta t por delta t. Ahí sí ya se me simplifican los delta t y tenemos que eh, me estoy equivocando. Y nadie me dice. Ahí van a dispensar. Como es delta t, va a repetir delta t y no me daba cuenta. Como es delta t, saben que delta t es tanto el tiempo inicial, bueno, el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces sería F12 con el tiempo inicial menos, perdón, final, menos F12 por el tiempo inicial. Igual de esta forma, menos F21 por el tiempo final menos F21 por el tiempo inicial. Entonces, la F, pues ya les dije que era la masa por la aceleración. En este caso, como estamos trabajando con el final, pues también va a ser la aceleración final por el tiempo final menos la masa 1 por la aceleración inicial en 1 por el tiempo inicial. Y pues esto es igual a menos la masa 2 por la aceleración 2 final por el tiempo final menos no, más la masa 2 por la aceleración 2 inicial por el tiempo inicial. Pero como estas aceleraciones son instantáneas, entonces solo significa que es la aceleración justo en ese punto. Por lo tanto, si yo estoy viéndolo en el tiempo inicial o en el tiempo final, tendría que dividir la velocidad final, por ejemplo, entre el tiempo final. Entonces me queda la masa 1 por la velocidad 1 final entre el tiempo final por el tiempo final menos la masa 2 por la aceleración 1 inicial, era la masa 1, entre el tiempo inicial por el tiempo inicial es igual a menos la masa 2 por la aceleración 2 por la velocidad final 2 sobre el tiempo final por el tiempo final más la masa 2 por la velocidad 2 inicial sobre el tiempo inicial por el tiempo inicial. Y sí se me simplifican todos los tiempos. Ahora, ya solo me queda pasar todo lo inicial de un lado y todo lo final del otro. Entonces me queda la masa 1 por la velocidad 1 final. Como es menos, pasa al otro lado a sumar por la masa 2 por la velocidad 2 final entre, no. Y luego queda todo lo inicial de otro lado, que en este caso sería m2 velocidad 2 inicial, y como es negativo también pasa al otro lado a sumar. Masa 1
por la aceleración 1 inicial, velocidad. Es que aquí le puse aceleración. Vaya, y por eso, a diferencia de cuando trabajamos, por ejemplo, cuando trabajamos en la conservación de energía, me quedan negativos, pero en este caso no, me quedan positivos ambos. Por eso es que queda así. Por este menos de la tercera ley de Newton. Entonces veamos los ejemplos. Les traigo 4, creo, de este tema. Sí, 4. Y pues después vemos el segundo tema, que esta unidad realmente es muy corta. Si de por sí yo hablo rápido, esta unidad vamos a terminarla en menos de una clase. Y solo preparé esto, así que pues terminamos la unidad, terminamos la clase. Dice, en una prueba de impacto, un automóvil con masa de 1.5 por 10 a la 3 kilogramos choca contra una pared y rebota. Las velocidades inicial y final del automóvil son de la velocidad inicial de menos 15 y la velocidad final de 2.6, respectivamente. Si el choque dura 15 segundos, encuentre a. El impulso suministrado al automóvil debido al choque y la magnitud y dirección de la fuerza promedio ejercida en el automóvil. Entonces, ustedes me van a decir, pero yo no les he enseñado qué es un impulso. Pues aquí viene otra de las formas de decir el ímpetu. No es que ímpetu es igual a impulso, no. De hecho, el impulso es igual al delta del ímpetu, es decir, T final menos T inicial. Solo eso. Para no decir el delta del ímpetu, pues se dice impulso. Entonces, sabiendo esto, pues hagamos el ejercicio. Primero necesitamos calcular tanto el ímpetu del choque para poder calcular el impulso. Entonces, sería la P inicial. Me dice que el carro pesa 1.5 por 10, bueno, sería la masa por la velocidad inicial. Dice que pesa 1.5 por 10 a la 3. Y su velocidad inicial era de menos 15. Pues eso nos da menos 2.25 por 10 a la 4 y sus unidades, kilogramos, metros sobre segundo. Luego hay que calcular el P final, que es M por la velocidad final. Siempre sería 1.5 por 10 a la 3 por 2.6. Y eso es igual a 0.39. 39 kilogramos metros sobre segundo. Ahora, conociendo tanto el inicial como el final, podemos calcular el impulso, delta P, P final menos P inicial, y eso sería menos, perdón, el final es 0.39 menos 2.25 por 10 a la 4. Aquí me faltó. Por 10 a la 4 menos 2.25 por 10 a la 4. Y eso nos da un total de 2.64 por 10 a la 4 kilogramos metros sobre segundo. Ese era para el literal A.
El literal B lo que nos pide es la fuerza y la dirección de la fuerza ejercida sobre el automóvil. Como aquí nosotros solo estamos trabajando en X, pues se va a saber que la dirección va a estar solo en términos de X. Solo lo único que nos queda como encontrar es el signo. Si es negativo, pues iba hacia la izquierda, y si es positivo, iba hacia la derecha. Entonces, para ello vamos a utilizar también la fórmula del ímpetu, del delta del ímpetu, que sería el impulso. Va a ser igual al delta de la fuerza por el delta del tiempo. Si ven, lo único que hice, a diferencia de la fórmula que aparecía en la primera diapositiva, pues es poner los delta. ¿Por qué? Porque como nos están pidiendo el promedio, el delta es un sinónimo de promedio. Entonces, despejo el delta F, va a ser igual al delta P sobre el delta T. El delta P lo acabamos de calcular, que sería el impulso, sería 2.64 por 10 a la 4. Y el tiempo nos lo dan, dice que son 15 segundos. Perdón, 0.15, sí, 0.15 segundos. Entonces, solo hacemos la división y nos da positivo 1.76 por 10 a la 5 newtons. Entonces, como es positivo, pues esta sería la magnitud de la fuerza promedio y la dirección sería a la derecha. Podemos decir que es a la derecha, pues por el dibujo y porque da positivo, y si ven, el carro venía de la derecha. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, un tirador sostiene holgadamente un rifle de masa MR de 3 kilogramos, de manera que se puede retroceder libremente al hacer el disparo. Dispara una bala de masa de 5 gramos con una velocidad horizontal relativa al suelo de 300, ahí me faltó, metros sobre segundo. ¿Qué velocidad de retroceso tiene el rifle? ¿Qué momento lineal o energía cinética final y energías cinéticas finales tiene la bala y el rifle? Entonces, lo que nos están pidiendo pues es la velocidad final del rifle, por lo que vamos a utilizar siempre el principio de conservación del ímpetu. Entonces vamos a escribir la fórmula ya, la que les puse primero, o sea, a la que llegamos, sería la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final es igual a la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 final. Vaya, aquí tienen que entender algo. Sería Como el inicial. hombre no había disparado, sí, perdón. Como el hombre estaba quieto cuando disparó, significa que el rifle estaba quieto. O sea, si el hombre está quieto, el rifle está quieto, ¿verdad? O por lo menos eso se va a suponer, debido a que pues, tiene que tener como precisión. Y como la bala está dentro del rifle y el rifle está quieto, por lo tanto la bala está quieta. Entonces, todas las velocidades iniciales son 0. Entonces ya solo nos queda esto, todos los finales igual a 0, entonces podemos despejar la velocidad del rifle. Vamos a tomar el rifle como 1 y la bala como 2. Entonces voy a despejar la velocidad 1 final. Va a ser igual a menos
la masa 2 por la velocidad 2 final entre la masa 1. Entonces, la velocidad final del rifle sería menos la masa 2, que es de 5 gramos. Eso sería 5 por 10 a la menos 3. Recuerden que tiene que estar en kilogramos. Y la masa del rifle son 3 kilogramos por la velocidad, que es de 300. Entonces eso me da menos 0.5 metros sobre segundo, que tiene sentido porque significa que vamos a dibujar una pistolita. Supongan que es un rifle. No sé dibujar. Y pues cuando la bala sale, bueno, espero que nunca hayan disparado nada, ¿verdad? A menos de que sea eh, cuando van al paintball, pero no sé si ustedes han visto los documentales, pero cuando uno dispara, bueno, de hecho hasta en las películas se mira y en las series y todo eso, pues la bala iría en dirección positiva y el rifle lo que hace pues es regresarse. No es mucho, de hecho después me van a multar en YouTube por subirles un video donde les explico cómo disparar. Voy a cortar eso. Pues nunca se aconseja como tenerlo pegado al cuerpo porque pues cuando regresa lo golpea. Entonces, pues eso significa que es ese menos 0.5. Ahora que ya conocemos la velocidad final del rifle, podemos calcular el ímpetu tanto del rifle como de la bala y pues la energía cinética del rifle y de la bala. Entonces, ya no me va a acabar ahí. Bueno, ese era el literal A. El literal B nos pide calcular el ímpetu del rifle y de la bala. Entonces, eso sería igual a la masa 1 por la velocidad 1 final, que es lo que acabamos de encontrar, y eso sería igual a 3 kilogramos por la velocidad que era 0 menos 0.5. Tiene un ímpetu de 1.5 kilogramos metros sobre segundo. Nos tienen que calcular también el ímpetu de la bala. Sería la masa 2 por la velocidad 2 final, que serían esos 5 por 10 a la menos 3 por la velocidad final, que son 300. Y eso pues nos da 1.5 kilogramos metros sobre segundo. Y de hecho aquí podemos comprobar que es un sistema aislado porque son diferentes. O sea, el mismo valor pero signo contrario. Y pues nos queda calcular energía cinética. La energía cinética de 1, si se recuerdan, la unidad pasada en 1/2 de la masa por la velocidad, sería 1, me puse ahí, al cuadrado. Este sería 1/2 de 3 kilogramos por menos 0.5 al cuadrado. Y eso nos da un total de 0.375 joules. Y la energía cinética de la bala es 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. 1/2 de 5 por 10 a la menos 3 por 300 al cuadrado. Y eso nos da 225 joules.
Perdón. Dice, un balón de fútbol tiene una masa de 0.4 kilogramos e inicialmente se mueve hacia la izquierda a 20 metros. De 20 metros sobre segundo. Pero luego es pateado de manera que adquiere una velocidad con magnitud de 30 metros sobre segundo y dirección de 45 hacia arriba y a la derecha. Calcule el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media suponiendo que el choque dura 0.1 segundos. Más o menos vamos a... La pelota primero va hacia acá y pues en algún punto la patean y va hacia acá a 45 grados. Esta velocidad es de 20 y esta velocidad es de 30. Solo voy a dejar ahí medio dibujadito para que pues, se entienda. Entonces, como esta vez vamos a trabajar en 2 dimensiones, pues vamos a trabajar por componentes. Vamos a encontrar la velocidad inicial en X, que pues sería menos 20 metros sobre segundo. La velocidad final en X, que serían pues los 30 coseno de 45 y eso es 21.2 metros sobre segundo. Vamos a encontrar la velocidad inicial en Y, que pues como solo se está moviendo hacia la izquierda no tiene, y la velocidad final en Y, que sería pues 30 seno de 45. Y eso también da 21.2 metros sobre segundo. Teniendo esto, pues ya podemos trabajar con el impulso, que pues para el impulso necesitamos tanto el ímpetu inicial como el ímpetu final. Entonces lo vamos a hacer, vamos a trabajarlo de un solo. También lo vamos a trabajar en componentes, estamos en componentes. En X pues sería el ímpetu, perdón, el impulso, no, sí, el ímpetu final en X menos el ímpetu inicial en X, y eso sería la masa por la velocidad final menos en X, ¿verdad? La masa por la velocidad inicial en X, es decir, 0.4 por 21.2 menos 0.4 por menos 20. Y eso nos da un total de 16.5 kilogramos metros sobre segundo. Ahora trabajemos con la componente en Y. Sería final en Y menos inicial en Y. Y pues la inicial en Y es 0, entonces solo sería la final. Y me quedaría 0.4 por la final, que es 21.2. Y eso me da 8.5 kilogramos metros sobre segundo. Y pues tenemos que calcular la magnitud, que sería delta P, la raíz de delta P en X al cuadrado más delta P Y al cuadrado. Aquí se nota que hago la P mayúscula, pero realmente es una minúscula. Así que no se vayan a confundir con potencia. Y pues esto es igual a la raíz de 16.5 al cuadrado más 8.5 al cuadrado. Y eso es igual a 18.56 kilogramos
metros sobre segundo. Vaya, luego me dice que calcule la fuerza neta media. Para la fuerza neta media, lo puedo trabajar de dos formas. Bueno, creo que trabajarlo de la otra forma que estaba pensando puede ser que al final se confundan. Así que mejor lo vamos a hacer solo de la... Aquí no se van a confundir jamás. Entonces vamos a sacar, siempre vamos a trabajar en componentes, fx, que sería pues, perdón, promedio, sería fpx sobre el delta t. El delta t nos la están dando que es de 0.01 y el fx pues era de 16.5 y entre 0.01 y eso me da 10.650 newtons. El delta y de la misma forma es igual a 8.5 sobre 0.01 y eso pues nos da 850 newtons. Entonces pues ya solo nos falta encontrar la magnitud, que serían los 1650 al cuadrado más 150 al cuadrado sobre, perdón, sobre, eso da igual a 1.86 por 10 a la 3 newton sobre, no, newton. ¿Por qué lo vamos a trabajar así? Porque les quería comprobar una cosa. Aunque bien la fuerza que, perdón, cuando lo patean, sí sería una fuerza. Cuando lo patean, pues lleva el ángulo de 30. No significa que cuando ustedes calculen la fuerza neta les va a dar también de 30. Ya lo comprobamos con la tangente inversa. De y, que sería 850 entre 1650. Y eso nos da aproximado a 27, si no me equivoco. Sí, de 27.26 grados. Entonces, si ven, esto es pues porque no estaba quieta, o sea, no llevaba una velocidad inicial igual a cero, sino que pues se iba moviendo, entonces por eso es como que baja un poquito. Así que ya saben, si ustedes juegan fútbol y quieren anotar un gol, pues tienen que hacer todo este cálculo antes de patear una pelota. No, si solo se mueve en el eje Z, pues el rifle tendría que moverse también en el eje Z. Ahí a menos de que sea que se mueva a una dirección que no sea justo en uno de los ejes, sí se movería también el otro justo en sentido contrario. O sea, si se mueve en el espacio y queda en el octante, octante creo que se llama. Bueno, en el cuadrante pero de 8, quedase en X, Y y Z positivo, pues el otro tendría que quedar en el octante, tendría que quedar en el octante X, Y y Z negativo. Más o menos así. Entonces, supongan que esto no tiene nada que ver con este ejercicio, así que no se preocupen.
queda aquí. Aquí está en X, Y, Z. Pues entonces esa sería, digamos, la bala. El rifle tendría que quedar justo con... Tendría que ser un vector negativo. Y pues tendría que quedar en... Es que aquí no se nota muy bien, pero ajá. Tendría que ser en menos X, menos Y, menos Z. ¿Puedo pasar ya así al siguiente ejercicio o siguen copiando? Ya. Ahí está. Un ejemplo, un arquero se encuentra de pie y en reposo sobre el hielo sin fricción. Okay. Su masa total, incluyendo el arco y la caja para las flechas, es de 60 kilogramos. Si el arquero dispara una flecha de 0.03 kilogramos, ignoren ese cero que está ahí, bueno, de forma horizontal a 50 metros sobre segundo en la dirección X positiva, ¿cuál sería su velocidad subsecuente por el hielo? Literal B. Luego dispara una segunda flecha idéntica con la misma rapidez en relación con el suelo, pero con un ángulo de 30 grados arriba del horizontal. Determine su nueva rapidez. C. Estime la fuerza normal promedio que actúa sobre el arquero cuando la segunda flecha es acelerada por la cuerda del arco. Suponga que la longitud de tiro de la cuerda es de 0.8 metros. Así se mira súper difícil. Está un poquito más complicado que los anteriores, pero pues, difícil no está. Solo tienen que aprender a leer. Y aquí vamos otra vez con mi regaño. Lean los ejercicios antes de subirlos. Vaya, para ello siempre vamos a ocupar el principio de conservación, que sería, como son dos objetos, vamos a tener dos. Uno sería el arco, perdón, la flecha, y el otro sería el arquero. Entonces lo vamos en vez de 1 y 2, para no confundirnos, lo vamos a tener como A de arquero y F de flecha. Entonces, el principio de conservación dice que la masa del arquero por la velocidad del arquero inicial más la masa de la flecha por la velocidad de la flecha inicial, es igual a la masa del arquero por la velocidad del arquero final más la masa de la flecha por la velocidad de la flecha final. Vale. Como al principio del ejercicio el arquero está quieto, pues la velocidad inicial del arquero sería 0. Y como la flecha no se ha lanzado todavía, pues la velocidad inicial de la flecha también es 0. Entonces aquí solo nos resta pues el igual que el anterior, creo que fue. No, ni fue el anterior, fue el segundo. Se parece bastante, pero se complica en los datos. Pues despejamos la velocidad final del arquero, que es lo que andaban buscando. La velocidad del arquero final va a ser igual a menos la masa de la flecha entre la masa del arquero por la velocidad final de la flecha. Vaya, ¿cuál sería la masa del arquero? El ejercicio dice que son 60 kilogramos, incluyendo las flechas, porque no solo tiene una, las flechas y el arco y todo. Bueno, incluye todo.
Entonces, la masa, como en este caso, ya no serían 60, sino que serían 60 menos una flecha. ¿Por qué le quito una flecha? Porque pues vamos a analizar la flecha. Entonces tengo que quitar como ese pedacito que ya no está dentro del arquero, porque lo he sacado. Entonces los datos sería la masa del arquero para el literal A, porque va a ir cambiando, es de 60 menos 0.03, creo que eran, sí, 0.3, que eran los 0.3, decía, sí, 0.3, los de la flecha. Eso sería de 59.97. Y pues la marcha de la flecha sí es 0.03. Entonces, pues sería menos la masa de la flecha, que es 0.03, por 59.97 por la velocidad de la flecha, que era de 50 metros sobre segundos. Eso nos da un total de menos 0.025 metros sobre segundos. Vale. Para el literal B, vamos a ocupar siempre el principio de conservación. Lo voy a escribir otra vez. La masa de A por la velocidad de A inicial más la masa de F por la velocidad F inicial es igual a la masa A por la velocidad A final más la masa F por la velocidad F final. A diferencia del literal A, como dice que justo después de lanzar esa flecha lanza otra, el arquero ya está en movimiento. ¿Por qué? Porque la flecha, como recuerdan que está parado sobre el hielo, significa que como la flecha le ejerció una fuerza hacia allá, por lo tanto, básicamente sería una velocidad hacia allá, el hombrecito con su arco va hacia allá, entonces sí tiene una velocidad inicial. Entonces lo único que queda con velocidad inicial igual 0 es la flecha, porque pues el arco en sí no se está moviendo, se está moviendo respecto al suelo, pero como se está moviendo con todo y hombrecito, el arco en sí está quieto, porque el hombrecito es el que se está moviendo. Entonces la flecha, como va dentro de, va dentro, va puesta, ustedes me entienden, va puesta en el arco, pues la flecha tampoco se está moviendo. Entonces esto es lo único que se hace 0. Entonces pues me piden la velocidad final de ¿de quién? Sí, la velocidad final siempre del arquero. Entonces, la velocidad del arquero final sería la masa del arquero por la velocidad del arquero inicial menos la masa final, perdón, la masa de la flecha por la velocidad de la flecha final entre la masa del arquero. Ahora que tenemos esta masa del arquero del literal A, nos toca calcular la masa del arquero del literal B. ¿Por qué estoy calculando diferentes masas? Porque ahora no solo se le quitó una flecha, sino que se le quitaron dos. Entonces, ya no sería 59.97, le vamos a quitar otra flecha, que sería 0.03. Y eso nos da 59.94 kilogramos. Vaya.
Pero esa... solo le voy a aclarar algo. Esta masa del arquero no es la misma esta. ¿Por qué no es la misma? Porque inicialmente, o sea, en esta parte, en el literal A, que sería como la parte inicial, el arquero sí tiene la segunda flecha que aún no ha disparado, pero en las finales ya no la tiene. Por eso es que esas dos MA son diferentes. Por eso es como que tienen que tener mucho cuidado cuando están leyendo y cuando están haciendo el ejercicio. Entonces, la velocidad A final sería esta como es del inicial, sí sería los 59.97 por la velocidad inicial, que en este caso era la final de acá, menos 0.025, menos la velocidad de la, perdón, la masa de la flecha, 0.03, por la velocidad final, que es que como estamos trabajando en X, aquí tenemos que trabajarlo en X, la velocidad final dice que siempre va a ser la misma, siempre va a ser de 50, pero esta vez lo va a lanzar con un ángulo de 30, entonces sería 50 coseno de 30 entre esta masa, que esta masa pues sería esta que acabo de calcular aquí, que sería de 59.94. Haciendo sus cálculos, eso les da menos 0.0467 metros sobre segundo. Es decir, que casi aumenta el doble de la velocidad cuando lanzó la primera flecha. Y el literal C me pide calcular la normal. Para la normal vamos a ocupar el concepto de las fórmulas de movimiento rectilíneo y vamos a ocupar la no, la segunda ley de Newton. No, la primera, perdón. La de las fuerzas es igual a cero. Vaya, como para encontrar fuerzas necesitamos el tiempo, necesitamos ocupar la fórmula del movimiento rectilíneo. Para el tiempo podríamos ocupar esta fórmula, pero necesitamos aceleración. Y para la aceleración podemos ocupar esta fórmula. Perdón, es aceleración por la distancia, delta x. ¿Por qué? Porque el delta x nos lo dan, es el de 0.08. Entonces despejamos de aquí la aceleración y me queda que la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces a. Pero la velocidad inicial como ahorita, perdón, ahorita estamos analizando la flecha, porque necesitamos saber la fuerza de la flecha, porque con la tercera ley de Newton vamos a saber la fuerza que le ejerce la flecha o sea, el tiro de la flecha al arquero. Entonces, como estamos analizando la flecha, la velocidad inicial de la flecha es 0. Y estamos analizando la segunda flecha para que no vayan a perder eso de vista.
Entonces eso sería igual a los 50 al cuadrado sobre 2 por 0.8. Y eso es igual a 1.56 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Ahora que ya tenemos la aceleración, podemos calcular el tiempo de la primera fórmula. La voy a despejar aquí arriba. T va a ser igual a la velocidad menos la velocidad inicial. Sería la velocidad es que aquí me equivoqué en la fórmula. Aquí es la T. La velocidad menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Pero como siempre la velocidad inicial pues es cero y me quedaría, es que no tengo más espacio. Y me quedaría de 50 sobre esos 1.56 por 10 a la 3 y eso sería de 0.032 segundos. Ahora que tenemos el tiempo, podemos calcular la fuerza. La fuerza la vamos a calcular en Y. ¿Por qué la quiero calcular en Y? Porque como la normal está en Y, necesito trabajar en Y. El tiempo pues no va a variar porque tanto en X como en Y el tiempo va a ser el mismo. Entonces necesito el ímpetu en Y entre el delta Y, el delta T. Y pues el ímpetu sería la masa por la velocidad de la flecha final en Y sobre delta T. Entonces sería el 0.03 de la masa de la flecha por los 50 metros sobre segundo de la velocidad, pero como son en Y sería el seno de 30 sobre el tiempo que es el que acabo de encontrar, 0.032. Eso me da una fuerza de 23.4 newtons. Más o menos le voy a hacer el diagrama de cuerpo libre aquí. Entonces, vamos a ver qué es lo que lo está moviendo. En este caso sería el arquero. Pues la flecha cuando la lanzó tenía una fuerza para el primer cuadrante, pero como estamos analizando la fuerza que le ejerció la flecha al arquero, pues la vamos a hacer entrando, es decir, que ya no sería ahí, sino que sería acá. Y pues aquí están los 30. Tiene su peso y su normal. Entonces, esta es la que acabo de encontrar, esa sería FY, pero porque ya la estoy viendo en componentes, esa sería la F que acabo de encontrar. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, sería la normal. ¿Por qué es igual a 0? Porque él no se está moviendo para arriba y para abajo, sino que se está moviendo hacia la izquierda, en dado caso. Entonces, si nos hubiera pedido encontrar algo en X, pues no hubiera sido igual a 0, sino que hubiera sido igual a la masa por la aceleración. Tiene que ser igual a la normal menos
menos el peso, menos la fuerza en Y que acabo de encontrar. Entonces, despejando la normal, me queda que es igual al peso más la fuerza en Y. El peso es de, como ya no tiene las dos flechas, sería la de 59.94 por la gravedad, 9.8, más la fuerza que acabo de encontrar, que es 23.4 newton. Y eso pues me da igual a 6.11 por 10 a la 2 newton. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Vaya, lo último, créanme, esto es sabe un poco difícil en unas partes, pero en física 1 no las vamos a ver. Entonces, pues, voy a dar teoría porque pues, el programa lo pide, pero en sí no lo vamos a ver en física 1. Bueno, el centro de masa representa el punto en el que suponemos que se concentra toda la masa del sistema para el estudio, o pues del objeto en general. Es el centro de simetría de distribución de un sistema de partículas y pues este va a determinar su velocidad, su trayectoria, entre otros. Y pues tenemos tres términos: posición, velocidad y aceleración. Todas son la posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa. Lo único que vamos a ver en física 1 es la posición en sí, o sea, ejercicios solo de posición. Dice que la posición del centro de masa de un sólido rígido viene representada por esta fórmula, donde pues, n sería el número de partículas, pues aquí se puede acortar o alargar más dependiendo la cantidad. Y pues solo va a ser la multiplicación de la masa de cada una de las partículas por su posición entre la masa total del sistema. Y eso pues nos daría, perdón, el vector. Se me está descargando la compu. Bueno, y eso sería la posición del centro de masa. La velocidad, pues, viene dada, pero por la masa, por la velocidad de cada una de las masas, de las partículas entre la masa total, o dependiendo de cómo se exprese, viene dada también por la derivada de la función posición del centro de masa entre pues con respecto a t. Y la aceleración viene dada por esta otra fórmula, que sería, en vez de, sería la masa por la aceleración de cada uno de las partículas entre la masa total de las partículas o del sistema en general. O si tenemos nosotros la fórmula, bueno, la ecuación de la velocidad con respecto a t, si la derivamos, nos daría la aceleración. De hecho, es muy similar a, bueno, por lo menos las que llevaron conmigo mate, no son muchos, pero ahí están. Los que llevaron mate 1 conmigo lo vimos en la parte de las aplicaciones de la derivada, que sería como la aplicación física, que si nosotros tenemos la función de la posición y la derivamos, nos da la velocidad, y si la derivamos nos da la aceleración. Pues es exactamente lo mismo, pero nosotros solo vamos a enfocarnos ahorita en la posición. Entonces, creo que esta es la última diapositiva que les traigo. Estamos ya casi a terminar el tiempo. Y pues es un ejemplo, me acabo de dar cuenta que esto no lo edité. Letra bonita, letra fea. Bueno, y dice, encuentra el centro de masa de las partículas que aparecen en la figura.
Se supone que el sistema es rígido y el sistema de referencia se encuentra expresado en metros. Entonces, cuando me piden encontrar el centro de masa, en sí me están pidiendo la posición. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la posición tanto en X como en Y. ¿Por qué? Porque ahorita podemos trabajarlo, bueno, debemos de trabajarlo en coordenadas. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a encontrar la posición en X del centro de masa, que va a ser pues igual a cada una de las posiciones del centro de masa de cada una de las partículas. Sería M1 por X1, que sería 0 porque está en el centro, en el origen. M2 más, perdón, este es M1, más M2, X, en este caso, pues, tiene dado de 1 en 1, quizás no se lo dije, pero, ajá. 1, 2 sería 3, más M3 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, más M4 por menos 2, entre las masas M1 más M2 más M3 más M4. Vaya, M1 se simplifica, bueno, M1 por la posición se simplifica y solo me queda M2, son 3 kilogramos, por 3 sería 9, más M3 son 2, por 6 serían 12, menos M4 son 3 medios, por 2 serían 3. Entre un medio más 2 más 3 serían 5 medios, más 3 medios serían 7. 9 más 12 son 21, menos 3 son 18. Entonces me queda 18 séptimos metros en X. Y en Y, pues se calcula igual, solo que en Y, M1 por, como está en el origen, pues sigue siendo 0, más M2 por 1, 2, 3, 4, 5, más M3 por 0, más M4 por 2, entre M1 más M2 más M3 más M4. Entonces, bueno, la división siempre va a dar 7. Esto da 0 y esto da 0. M2 serían 3 por 5, 15. Más 3 medios por 2. 3 medios por 2 sería 3 séptimos. Y eso me da 18 séptimos en metros. Esto pues está en J y esto está en I. Entonces, si en sí les pidiera como el vector, pues tendrían que encontrar raíz de 18 séptimos al cuadrado más 18 séptimos al cuadrado. Y eso nos da nos da 3.64 aproximado en metros, pues el ángulo sería de 45, pero para que lo comprueben, la tangente inversa de 18 séptimos entre 18 séptimos, una tangente inversa de 1 son 45. Entonces esa sería como la otra respuesta. Si en dado caso no les especifican si quieren
si lo quieren en vector o lo quieren en componentes. De hecho, y si no se los piden, pues cualquiera de las dos respuestas está correcta.